Bueno, muy bienvenidos. Estamos en esta mañana de vida digital de plácemes, de sillones largos, de manteles largos, de alfombras largas, estrenando ya toda la semana en Diálogos esta maravillosa escenografía que espero pues les levante el ánimo como a nosotros y por supuesto lo pasen muy a gusto también. Muy bienvenidos. En esta ocasión en Vida Digital vamos a hablar de esos caracteres o estos activos de información a gran volumen que se guardan de manera digital y que en muchas ocasiones el nombre se nos hace como que no fácil de entender. El gran volumen de datos, el Big Data o el Big Data. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante, vamos a hablar de pues, asuntos de privacidad, cómo se deben manejar los grandes volúmenes de datos, para qué sirven, de qué manera van dirigidos en el ciberespacio y todo ello. Así es que les damos la más cordial bienvenida. También estamos en Facebook Live, así es que comiencen a escribirnos en redes. Bienvenidos. Big Data es un concepto que hace referencia al tratamiento y análisis de enormes cantidades de datos, tanto estructurados como no estructurados, que resultan difíciles de manejar con las herramientas analíticas convencionales. Su importancia radica en que los datos que se generan en todo el mundo se recopilan y se almacenan, porque contienen una enorme cantidad de información que antes simplemente no estaba disponible y que era totalmente desconocida para nosotros. El valor que contiene Big Data depende de los análisis automáticos realizados a los datos digitales, por lo que, dependiendo de su profundidad y nivel de sofisticación, podrán transformarse en información nueva capaz de encaminar a las empresas a tomar decisiones de negocios inteligentes en lugar de tener acciones reactivas ante los imprevistos como sucedía en el pasado. Es decir, que los análisis descriptivos, predictivos y de diagnóstico permiten adelantarse a lo que se espera en el futuro para aprovechar, controlar o evitar determinadas situaciones que podrían cambiar el destino de cualquier empresa. Bueno, para esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a nuestros invitados especialistas y tengo a mi izquierda a Juan Camilo Garay García, de Country Manager de 1Doc3 para México. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Juan Camilo. ¿Juan o Camilo? Juan, está bien. Juan está perfecto, muy bien, gracias por venir. Federico Carranza Copper, cofundador de WDT. Muchísimas gracias, Federico, por estar nuevamente con nosotros. Un gusto estar contigo nuevamente. Y tengo también la bienvenida para el doctor Evodio Sánchez Rodríguez, doctor en Innovación y Responsabilidad Social. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto que estés nuevamente, Evodio, con nosotros. Enrique Culebro Caram, ya es de casa, presidente de la Asociación de Internet de México y director general de Central Media. Un gusto siempre venir, me encanta. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues hablamos del Big Data. El Big Data son estos grandes volúmenes de datos, pero ¿qué más tenemos que decirle a nuestro público para que entienda el término de una manera sencilla? ¿Quién dice yo? Si quieres. Si quieres tú. Como bien dices y como mencionan en la cápsula, el término de Big Data sí tiene que ver con un volumen de datos. Efectivamente, pero realmente el volumen de datos no es lo importante dentro del Big Data. Dentro del Big Data es cómo una empresa, cómo una organización maneja los datos. Es decir, y aquí por eso entra el concepto de la triple V, ¿no? En donde está el volumen, la veracidad, ¿no? Y también a últimas fechas han agregado dos más, o sea, la veracidad es la que acaba de entrar, el volumen, la veracidad, la velocidad también es muy importante, y la variedad, ¿no? ¿Qué quiere decir con la variedad? Que ahora manejamos no solamente la parte de texto, sino también estamos manejando video, imágenes, ¿sí? Y toda la información que está en las redes sociales. Para hacer un poquito, así como un ejemplo de lo que vendría siendo el Big Data, imaginémonos que tenemos, por ejemplo, un problema que tienen mucho los bancos, que es el fraude. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, hay millones de transacciones corriendo día a día en todos los bancos del mundo. E imaginemos que hay una operación con ciertas anomalías. Yo vivo en México y de repente hay un cargo en Japón. ¿Sí? Evidentemente aquí es donde el Big Data tiene sentido. Primero hay que hacer las preguntas correctas de, oye, no vive ahí, no nos avisó que iba a salir, y inmediatamente tiene que dar una acción en línea para bloquear esa tarjeta y evitar que se hagan cargos recurrentes sobre eso. Entonces, ese manejo de información inteligente y con un sentido de negocio es lo que nosotros llamamos Big Data. ¿Algo más que queremos agregar te puedo a los complementar, macrodatos? Evo, porque me encantó tu definición, la verdad que muy bien y estoy muy de acuerdo con lo que dijiste.
Yo lo que agrego es que más de una vez cuando hablamos de Big Data, la gente solo piensa que es información que estamos sacando de la nube, de digital. Cuando estamos trabajando CDPs o Customer Data Platforms, que están amarrados de Big Data, también buscas agrupar, capturar, analizar información que venga de offline. Y ahí podemos tener el día de mañana un teléfono, una dirección, un IFE, algún número, algo adicional que está pasando en el mundo real, no en digital, que lo podemos llegar a unificar con estas identidades y procesarlas. Y justamente en procesarlas es donde yo encuentro que es la parte más interesante. Procesar, y a la hora de estar hablando de Big Data, es que la información es de tal volumen que es humanamente imposible de procesar. Y es por eso que necesitamos las computadoras que nos ayuden. Que necesitamos esa inteligencia artificial que nos ayude. De Inteligencia hecho, artificial. no se puede tener la Big Data sin la inteligencia artificial. Sería imposible. Ni la inteligencia artificial sin Big Data. Exactamente. Son términos que van totalmente relacionados. Son volúmenes tan grandes de información que la única forma de procesarlos es de manera automatizada. Y son estos algoritmos que ya están relacionados con la inteligencia artificial los que dan sentido, los que encuentran patrones, los que descubren comportamientos, nos dan insights, por ejemplo, en el mundo del marketing y la publicidad sobre hábitos de consumidores, entre otras muchas aplicaciones. ¿Algo que nos querías decir, Juan? Bueno, pues básicamente algo que es muy relevante, que vale la pena contrastar, y es que hoy en día se asume que Big Data es todo, y realmente si lo viéramos en una especie de analogía, sería como si Big Data fuera realmente el combustible de un cohete. Y ese moonshot, ese lanzamiento a la luna, es ese cohete que precisamente trae la inteligencia artificial con todos sus algoritmos y con la forma como los científicos de datos analizan esos datos. Muy bien, vamos a hacer una pausa muy chiquitita, pero les vamos a preguntar, o de hecho salimos a calle a preguntar si las personas de a pie sabemos lo que es el Big Data, y esto fue lo que respondió nuestro público. Me suena, pero no sabría decirle. No, la verdad no. Yo conozco el Big Data como metadatos y son utilizadas para las grandes empresas, por ejemplo Facebook, Google, empresas que manejan muchísimos datos de sus usuarios. Una base de datos la puedes ir segmentando por posición, desde localización hasta edad, sexo, si tienen o no tienen trabajo, qué tipo de ingreso tienen, y todo esto te ayuda como empresa o al hacer algún tipo de campaña para aterrizar mejor los datos hacia dónde quieres llegar. No lo conozco. Creo que se refiere a algo de la información y el internet, pero no estoy muy seguro. Es que son como bancos de información donde se resguarda bastante, obviamente, la información personal de los usuarios, como puede ser en Facebook, como puede ser en Twitter. No, yo desconozco la utilidad y qué es el Big Data. Guardar información en bruto para tener tus bases de datos, y después podría ser minería de datos, que es para rescatar toda la información que tengas ahí guardada. Como es mucha, tiene que haber maneras especiales para extraerla. Y bueno, su utilidad es más que nada para hacer bases de datos en servidores, por ejemplo. La información siempre es útil, pero al hablar de Big Data es importante saber discriminarla y enfocarla a lo que realmente necesitamos conocer, dependiendo de la problemática que se quiere analizar. Las categorías más conocidas son Web and Social Media, que son las que incluyen contenido web e información obtenida a través de las redes sociales más utilizadas como Facebook, Twitter, blogs, LinkedIn y otros. Machine to Machine, M2M, son aquellas tecnologías que permiten conectarse a otros dispositivos que contienen sensores que capturan algún evento en particular y que se transmiten a través de redes alámbricas, inalámbricas o híbridas conectadas a otras aplicaciones, transformándolas en información significativa. Big Transaction Data o Big Transaction Data, los cuales analizan registros detallados de facturación en telecomunicaciones llamadas CDR y pueden estar disponibles en formatos tanto semiestructurados como no estructurados. Biometrics es toda información biométrica como huellas digitales, escaneo de retina, reconocimiento facial, genética, reconocimiento de voz, entre otros, que en cuanto al área de seguridad e inteligencia han sido determinantes para las agencias de investigación.
Human Generated es toda la información que generamos los humanos de manera particular, como llamadas telefónicas, notas de voz, correos electrónicos, documentos electrónicos, exámenes clínicos, hábitos, actividades de ocio y muchas otras más. Bueno, pues esta gran cantidad de datos, estos grandes volúmenes de datos, me estoy enterando, haciendo una pequeña investigación, que tienen capacidad para estar dentro de 30 a 50 terabytes, o son conjuntos de esta cantidad, o hasta varios petabytes. ¿Qué es un terabyte? ¿Qué es un petabyte? Y es verdad, de 30 a 50 es una cantidad impresionante. Sí, Claro. sí, Digo, un teléfono inteligente tiene, pues ya saltamos, ¿no? Gigas. Sí. Lo más alto, no sé, son 120 y tantos gigas. Bueno, ya decían por ahí que algún otro está sacando un terabyte. ¿Qué es un terabyte? Bueno, primero, lo que normalmente conocen las personas pues, son los megas, ¿no? Cuando pasamos de los megas, normalmente van en múltiplos de 1024, ¿sí? O sea, cuando sumamos 1000 megas, pues decimos que es un giga, ¿no? Y luego cuando sumamos los 1024 gigas, pues decimos que es un tera, luego un pentabyte y bueno, etcétera. Entonces son cantidades enormes de información y para darnos una idea de lo que esto significa, porque hablar de lo que es 1 millón, lo que es 1 billón, a veces perdemos contexto. Por darles algunas cifras importantes, Google hace 3.500 billones de consultas al día. Es más, que si pusiéramos a una persona a decir, oye, revisa las consultas de un día de Google, yo creo que no le bastarían ni 20,000 vidas para ver todas las consultas que se hacen en eso, ¿no? O sea, no tendrías vida que alcance. No tendrías vida. Eso. Facebook sube 300 millones de fotos al día, ¿sí? Se producen 500 millones de tweets al día. Entonces, y por ejemplo, esos famosos correos basura, el spam famoso. El famoso spam, se producen 104 millones de correos spam al minuto. ¿Al minuto? Al minuto y 156 millones de correos normales al minuto. Entonces, con esto ya nos dimos cuenta que hay empresas que a lo mejor empiezan a manejar ya su información en terabytes, pero por ejemplo un Walmart ya probablemente esté llegando a los pentabytes, ¿sí? Entonces, afortunadamente la industria ha bajado mucho el costo de almacenamiento de los datos y esto ha permitido que los podamos gestionar muy adecuadamente. Juan, cuéntame, ¿qué tipos de datos se pueden explorar en lo que se llama Big Data? ¿Qué podemos encontrar? Absolutamente todo. Ahorita Enrique mencionaron algo antes, ¿no? En el bloque anterior. En el bloque anterior, Enrique mencionaba precisamente hábitos de consumo. Evo mencionaba precisamente transaccionabilidad en temas financieros. Pero podemos hablar desde gustos, conductas, simplemente información que las personas consultan para su actividad diaria, desde hacer ejercicio en casa hasta qué preparar para su comida. Todo esto precisamente, pues, todos estos datos en conjunto al fin y al cabo forman el Big Data. Entonces, pues digamos que algo que hacemos desde la plataforma para la que trabajo, desde UnDoc3, es entender un poquito de esos comportamientos más que todo en términos de salud. Y lo que ocurre hoy en día es que hay muchos datos no estructurados en Internet sobre salud. ¿A qué me refiero con datos no estructurados? Tal cual como las personas hablan, cómo se comunican entre ellas, llegan y hacen una búsqueda en Google, hablando tal cual como si estuvieras hablando con tu amigo. Cuando sacan esto de los correos electrónicos o de las redes sociales, son los datos no estructurados. Realmente esos datos en redes sociales sí están ya estructurados porque entienden muy bien qué persona posteó qué, cuál fue su interés, por qué le dio like, por qué no. Los no estructurados, ¿de dónde los tomas? Los no estructurados están más que todos, son los datos que registran las personas por búsquedas que hacen en buscadores electrónicos que no necesariamente están correlacionados con un individuo y que puede ser una temática completamente abierta. Y esa no le sirve tanto al Big Data, ¿no? No, ahí es donde hay un reto muy interesante porque lo importante del Big Data es cómo volvemos esos datos no estructurados en datos estructurados. ¿Cómo los pegas? ¿Cómo los vas fusionando la correlación? Sí, toda esta cantidad de información enorme, el valor que tiene es precisamente que tengamos mecanismos para interpretarlos, para analizarlos y para mejorar la toma de decisiones. ¿Toma de decisiones de parte de un individuo o de una empresa? Decían que al inicio, tú Federico decías que las empresas, pero también a nosotros nos puede servir. Sí, por supuesto. De hecho, lo comentó muy bien Juan, en temas de salud, que nosotros vayamos teniendo un histórico de lo que vamos no solo consultando, también, por ejemplo, usando dispositivos cuando haces ejercicio, los relojes que te miden la cantidad de pasos, los sensores que sirven para
darte datos sobre la calidad del sueño, etcétera. Muchos dispositivos que están hoy día en el mercado, si nosotros revisamos esos datos que están generando sobre nosotros mismos y luego los comparamos con otras personas, con promedios, con estadísticas, nos puede ayudar, por supuesto, a tomar decisiones como individuos, ¿no? Entonces, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien. El Big Data está al alcance de cualquiera. Sí, y el Big Data y en general lo que son modelos de predicción, los vemos todos los días. Los vamos a ver cuando entramos a Spotify y nos está sugiriendo una lista de canciones nuevas. Lo vamos a ver cuando estás escribiendo algo en Google y no has terminado de escribir y ya te sale el texto predictivo, ¿no? El predictivo. Estás buscando qué es el Big Data y te pone significado, te va a recordar concepto, así. el Waze que ya te tienes que ir. Sí. Distintas cosas que estamos viendo en nuestro día a día, que eso es Big Data analizado tuya y de cómo te puedes sacar con una predicción. Y es por eso que dicen que hoy por hoy los bancos de datos conocen mejor a los individuos que los mismos individuos. Que uno mismo. Sí. Sí. La belleza es cómo con estas informaciones, tal vez tuyas, se pueden sacar cantidad de otras cosas aplicadas al campo médico. Tal vez un rayo X tuyo, lo vas, lo consultas con un doctor. Ese doctor puede ser una eminencia, que haya estudiado muy bien, que ha sacado las mejores calificaciones, pero ha visto una cierta cantidad de rayos X similares a esos. Si nosotros subimos esa información a la nube y la podemos comparar con todos los datos que han existido, pues vas a llegar a una conclusión mucho más acertada, mucho más rápida. Me gustaría mucho que nos contaran, regresando de esta pequeña pausita, cuáles son los componentes de la plataforma de un Big Data o un Big Data, claro, como lo quieran decir. Esto es para que entendamos que cuando nos dicen Big Data, pues estamos hablando del Big Data, ¿no? Claro. La pronunciación es así, pues esto que es en inglés. Vamos a regresar a Vida Digital. Y por supuesto escríbanos en Twitter y también en Facebook Live. Estamos ahora respondiendo todas las preguntas que tengan sobre esto. Muy bien. Ejemplos de la utilidad del Big Data pueden encontrarse en el cuidado de la salud, ya que se recaban los registros de pacientes, sus planes de salud, información respecto a sus seguros, información clave respecto a alguna enfermedad recurrente o hecho significativo que al analizarse con rapidez se puede proporcionar un diagnóstico con distintos tratamientos casi de manera inmediata. Publicidad. El alcance masivo de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos con tecnología GPS permite a los vendedores la oportunidad de ofrecer a los consumidores sus productos al momento de encontrarse cerca de su negocio, como podría ser una tienda, una cafetería o un restaurante, permitiendo la oportunidad de obtener nuevos ingresos a los proveedores de productos o servicios y beneficiando a los clientes al facilitarles el acceso en un menor tiempo. Retail. Desde hace tiempo, el servicio al cliente se ha desarrollado de manera extraordinaria, pues los clientes esperan que los proveedores sean quienes se esfuercen por ofrecerles el producto que necesitan justo cuando lo necesitan. Por esta razón, cantidades casi interminables de datos de programas de fidelización de clientes analizan hábitos de compra y otras fuentes que pueden predecir tendencias para lograr recomendar los productos que se esperaría serían de su interés, aumentando el consumo y mejorando a su vez la rentabilidad de la empresa. Bueno, pues estamos viendo a qué sectores es donde están muy bien aprovechados todas estas informaciones reunidas en el Big Data o Big Data. Pero nos quedamos con la pregunta, ¿cómo funciona la plataforma del Big Data? Mira, en la empresa donde trabajo representamos a Epica.ai y Epica es una empresa que justamente trabaja con la recopilación de los datos y después el procesamiento de esos datos. Como bien dijo Juan Camilo y Evo, sin datos robustos, no puedes hacer nada. Esa es la gasolina del cohete espacial que estabas hablando. ¿Cómo se puede llegar a recoger esos datos? La forma más fácil, la más inmediata, donde en México muchas empresas ya lo hacen, es taguear tu sitio, pixelear tu sitio. Eso es poner un pedacito de código en el sitio web donde vayas a recibir a esos usuarios que vayan a navegar en tu sitio. Si tienes una aplicación, igual vas a meter otro pedazo de código. Si tienes pautas en línea, sea en Google, en Facebook, en distintos medios, también puedes llegar a pixelar esos datos.
Y ahí cada vez que algún usuario va a interactuar con esos activos digitales, puedes empezar a recolectar información. La otra ecuación es la parte de offline, sea esta la data estructurada o no estructurada. Vamos a tener membresías, vamos a tener teléfonos, direcciones, etc. Eso se puede subir en archivos planos, junto con la información que recolectamos de digital, a lo que se llama un motor de Big Data. Ese motor de Big Data primero tiene que almacenar la información y luego tiene que procesar la información. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial para procesar esos datos de una manera rápida en base a unos KPIs que puede tener esa empresa. ¿Qué es un KPI? Algún Key Performance Indicator, perdón por la pochez, pero es algún objetivo que tenga esta empresa. Y el día de mañana lo que hace más interesante estas plataformas es, perfecto, ya tengo todos los insights de estos usuarios, ya pude desduplicar todas las cookies y sacar una Rocío, que conozco a Rocío tanto en on como en offline. ¿Qué puedo predecir de Rocío y qué puedo activar en base a esos insights? Y es ahí donde se vuelve más interesante. Los insights son esas claves, ¿no?, que nos ayudan precisamente a la predicción de lo que estás hablando. Y ahora eso nos va a llevar a venderle a la persona, al usuario, más cosas, nos va a ayudar para posicionar una empresa. ¿Dónde y qué sector? O prevenir un fraude. Prevenir un fraude. ¿Qué sector es el más beneficiado del Big Data o del Big Data? Pues hay muchos, o sea, por decir algunos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, está la tienda inteligente, ¿no?, que afecta evidentemente a toda la parte del retail, ¿no?, o del consumo. Claro. Sí, o sea, nos ayuda, por ejemplo, lo que ya podemos ver hoy en línea, los famosos códigos QR, que yo llego a un stand, escaneo el código y me dice mucho más información, ¿no?, del producto. Por ejemplo, no es un producto que es un producto que daña la tierra, es un producto que daña el agua, o sea, ecológicos, o simplemente, inclusive, también hay escaparates digitales, ¿no?, en donde tú te pones, te toman una foto y te pruebas los lentes, ¿no? También otras aplicaciones sería que tú puedas estar en la tienda y te diga un mapa de dónde estás y dónde están los productos que tú requieras. Pero aparte de esto están evidentemente los fraudes, los bancos inteligentes, ¿no? También se utiliza mucho, por ejemplo, en la evaluación de sitios. Hay muchas empresas que abren muchísimas sucursales y ya la inteligencia artificial nos dice dónde tenemos que abrir, cuál es el flujo de gente que está pasando y evidentemente pues todo esto nos habla de las aplicaciones que puede tener. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, me llamó muchísimo la atención que en Japón, que va a ser en el 2020 y ya inició, ya hay un primer autobús autónomo. Es decir, los atletas en el 2020... Para las Olimpiadas. Para las Olimpiadas. Es una 2020. Cantidad enorme de datos que necesita un autobús autónomo para no chocar, para ver quién llegó. Entonces, todo este tipo de información y de aplicaciones las vamos a vivir, eso es un hecho. Decían que para el 2020 en estas Olimpiadas vamos a ver un despliegue de tecnología como nunca antes en Tokio. Pero, a ver, cuéntenme también, los datos o toda la información que se mete en el Big Data, y como son grandes volúmenes, y estamos hablando de prevención de fraudes, de seguridad, de que nos ayuda al turismo, o saber dónde estamos, o para lograr elegir mejores productos, háblenme del Big Data y la privacidad. Muy buen punto. Muy buen punto. ¿Quién quiere decir? Así hay un chiste por ahí circulando que dice la gente, no quiero que me sigan mi historial de búsquedas, no quiero que graben las cookies, no quiero que sepan de mí. Y al final te quejas, ¿por qué esta experiencia en la tienda online no es tan personalizado o no me recomienda bien? Es una por otra, ¿no? Damos información a cambio de ¿qué? De recibir pues valor, que en el mundo del marketing, de la publicidad, que es pues donde yo me muevo más, vaya que es importante cambiar los modelos anteriores que tenemos de publicidad invasiva que te interrumpe, que te molesta, a realmente mensajes que llegan en el momento adecuado donde tú estás esperando recibir una oferta específica del producto o servicio. Entonces, ahí es donde creo que hay grandes avances en Big Data. Muy bien. Vamos a regresar con más de Big Data en Vida Digital. El turismo es un sector de gran importancia para cualquier país en el mundo y los profesionales de las nuevas tecnologías saben que pueden facilitar ventajas competitivas de gran importancia para la publicidad de productos y servicios ofrecidos, transformándolas en grandes beneficios tanto para el cliente como para la empresa. Y es que en el pasado solo se contaba con estudios basados en encuestas para intentar acercarse un poco a las preferencias de los viajeros, enfrentándose al sesgo del tamaño de la muestra y de deseabilidad social, mientras que en la actualidad
El uso del análisis Big Data permite una muestra mucho más significativa y de mayor fiabilidad, ya que no solo se basa en las opiniones de los usuarios, sino en la huella digital que el viajero deja en la web a través de lo que efectivamente hace o desea hacer, simplemente con el análisis de sus conversaciones en las redes sociales, así como el rastreo y análisis de los datos generados por sus compras en Internet, viajes anteriores, duración de sus estancias, zonas en las que se hospeda y muchos otros datos más, lo que permite su captación y fidelización al anticiparse a las necesidades de su cliente turístico. Tenemos un mundo que hasta hace unos años existía la relación entre las personas y de repente empezamos a tener la Internet y con ello las redes sociales y con ello la subida de datos a este mundo nuevo en el que enormes cantidades de información que salen de nosotros están en la nube, están en el mundo, llamémosle virtual. Esos datos que están ahí en ese mundo virtual hace que nos puedan conocer con una serie de cálculos matemáticos hoy ciertos actores de manera bastante precisa. ¿Por qué es importante? Porque gracias al Big Data podemos saber exactamente qué piensan las personas, cuáles son sus preferencias de orden político, de orden económico, qué productos les gustan, qué tendencias tienen. Y a veces ese Big Data nos lleva a algo más. Prácticamente nos dicen qué decisiones vamos a tomar. Bueno, el Big Data normalmente lo manejan aquellas empresas que recaban datos de los particulares. ¿Quién controla el Big Data? Es uno de los grandes temas actuales. Hay algunas empresas tecnológicas que tienen una enorme cantidad de datos. Buscadores como Safari, como Google, empresas que captan todos los días datos de los usuarios de las redes. Hay otras de menor importancia, empresas más pequeñas, desde una cadena departamental en la cual yo quizás compré algo por internet y también están teniendo datos míos. Ahora fíjense, hay una cosa interesante. Si yo busco en la red a una persona y tengo los datos de 7 u 8 opiniones que ha dado en las redes sociales, no más de 7 u 8, y tengo qué ha comprado en los últimos tiempos, ¿no? Más o menos dándole un seguimiento y qué opinó en su perfil de Facebook, eso lo puede hacer casi cualquiera. Entonces, con esos datos, casi cualquier empresa puede tener acceso al Big Data. Nosotros vamos dejando una huella en la red y esa huella se compone de preferencias, de opiniones, etcétera, que van delineando nuestra personalidad. Bueno, pues todo lo que estábamos escuchando ahorita en esta entrevista y además lo que nos están compartiendo Federico, Enrique, Juan y Evodio, que son totalmente expertos en el Big Data. Y terminando el bloque anterior hablábamos del GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos. En la Unión Europea entró esta ley, sigue vigente creo que en 2018, y con este reglamento están de alguna forma regulando ese asunto de la privacidad. Pero en México, ¿cómo andamos? Bueno, en México... ya nada más la reacción. Sí. Mira, déjame ponerte el panorama como está en México. Es que a veces hablamos de Big Data, pero imaginemos que los datos son como diamantes, ¿sí? ¿Los diamantes dónde están? Los diamantes están en montañas enterrados. Entonces, primero hay que saber dónde están los datos. Sí, está en esa montaña. Y es una enorme montaña que hay que llegar, escarbar para sacar una piedrita de este tamaño que hay que limpiarla. Eso es lo primero, hay que extraer el dato, después limpiar el diamante y finalmente llevarlo al lugar correcto para que se convierta en un anillo de compromiso, por ejemplo. Esos retos de integrar primero la información, después gestionar la información y finalmente analizar la información plantea muchos retos para las organizaciones en México, ¿no? Por ejemplo, se habla que una organización duplica sus datos cada año o cada 2 años. Entonces, evidentemente, aunque ya estamos pasando en la nube, muchísimos sistemas no trabajan en la nube. Y entonces hay que subirlos a la nube y eso es un primer reto para las empresas. Ahora, además, esto es
para una empresa mediana, para una empresa pequeña, es muy costoso, ¿sí? Por otro lado, ya se habló de ciertas tecnologías, empezamos con Hadoop, ¿no? Que fue la más tradicional. Hoy hay muchísimas tecnologías segmentadas para lo que uno quiere hacer. Unas son para video, unas son para texto, otras son para imágenes, y súmale que no tenemos hoy en día, si alguien quiere aprender Big Data, tiene que no solamente especializarse en tecnologías, sino en estadística, en infraestructura, en métodos estadísticos y en una serie de habilidades, pero esto mencionaban que, oye, se va a quedar sin empleo el que conduce el autobús, pero ¿qué creen? Acaban de salir muchísimos empleos adicionales que nos van a hacer posicionar en una mejor posición económica inclusive y con retos mucho más intelectuales que estar abriendo la puerta de un camión. Claro. ¿No? Ahí hay algo muy importante de lo que menciona Evo precisamente, y es, en el mundo en el que estamos hoy en día, o trabajas para el algoritmo o trabajas por el algoritmo. Entonces, o construyes algoritmos precisamente para entregarle a las personas una mejor oferta, una mejor opción de compras, una mejor, no sé, un mejor servicio al que puedan asistir con su asegurador, o simplemente eres el que está consumiendo de eso que te está dando el algoritmo y vas por él. Y digamos que eso es en lo que tenemos que ver, y que menciona Evo muy bien, y es cómo vamos a generar, y especialmente para América Latina, esos científicos de datos que trabajen para el por el algoritmo y no para el algoritmo. Y no para el algoritmo. Si te parece, y como padre de niños chiquitos, te quedas pensando, bueno, ¿qué les vas a enseñar a ellos que sea relevante para un trabajo que hoy no existe? Sí, claro. Y si no vas a estar trabajando para ese algoritmo, ayudando, siendo un científico de datos, van a haber otras ramas, probablemente más en la inteligencia emocional, probablemente más en temas de tal vez de turismo inclusive, donde puedan encontrar, Dios primero, un buen trabajo remunerado que los vaya a satisfacer. Sí. Fíjate que estaba... Es un tema tremendo. Es un tema... Es el algoritmo no es del quien lo trabaja. Yo creo que sí. Pero definitivamente, si vienen, tiene razón, nuevos empleos. Sin embargo, la velocidad en la que se están dando los cambios presenta muchos retos. Porque ese chofer, pues quizás si le dé tiempo de convertirse en un técnico en el año que perdió su chamba, ¿no? En un técnico exactamente. Los que pierden sus empleos a cuenta del avance de la tecnología, pues ¿en qué se van a emplear? Fíjate que estaba viendo, por ejemplo, hablando ahora sí de ventajas del Big Data, como hace rato lo estaban mencionando, y ustedes me dirán si estamos correctos o no. Hay reducción de costos, es más rápido y mejor toma de decisiones, hay nuevos productos y servicios, hay logros que se dan en todo lo que es la información histórica. Por ejemplo, nos sirve en un call center, nos da mejor contenido a los medios sociales, hay detección y prevención de fraudes y hay transacciones de mercados financieros o el uso de la información que nos ayuda a hacer mejores transacciones Toma ya decisiones, los algoritmos toman las decisiones de inversión, ¿no? Ya no tiene que haber necesariamente un comité o un grupo de personas tomando ese tipo de decisiones. No, todo lo que comentas es cierto. Hay beneficios evidentes. Sin embargo, hay que también hablar de los riesgos. ¿Cómo cuáles, Enrique? Pues tú tocaste uno que tiene mucha importancia a nivel mundial y que es una controversia. A pesar de que hay avances en diferentes grupos de países o países específicos con relación a la privacidad, es un tema a discutir porque lo que hemos notado es que hay muchas sutilezas, ¿no? No basta con que tú como usuario conscientemente digas, sí acepto compartir mis datos. Resulta que después esos datos se usan de cierta manera que podría dañar a toda una población o podría poner en riesgo temas de propiedad intelectual. Creo que el ejemplo más claro es el escándalo de Cambridge Analytica. Por supuesto. Exactamente. ¿no? O sea, todos dieron su consentimiento, pero nadie tenía la expectativa de que sus datos fueran usados de esa manera. Y que fueran a buscar no solo tu información, pero la de tus amigos y la de los familiares de ellos. Claro. Exacto. Entonces, es muy amplio la discusión, se está haciendo en todo el mundo, en todos los foros internacionales donde se habla de Internet y desarrollo de nuevas tecnologías. Siempre, indudablemente, sale el tema y no diría desgraciadamente porque es un camino que tenemos que vivir, pero no hay consensos todavía, ¿no? Así es, son efectos colaterales, ¿no? Del Big Data. Regresamos en Vida Digital, no se vayan, escríbanos en redes. ¿Quién controla esto y cómo se debe regular? Debería de haber una regulación. Tenemos el tema que todos sabemos que en México ya tenemos una ley de protección de datos personales. Pero esa ley de protección de datos personales se queda bastante restringida y queda muy primaria. ¿Por qué?
los datos y la protección es a quien yo se los entregué mediante un contrato y de manera oficial. Pero si yo en Facebook puse una opinión, esa opinión es pública. ¿Cómo puedo controlar eso? Haría falta una nueva regulación para el Big Data. Y creo que eso no solamente aplica a un país como el nuestro, aplica muchísimo en Estados Unidos, en donde a través de Big Data se dice y se está discutiendo si se pudo influir en el resultado electoral de ese país. Los desafíos a futuro del Big Data son varios. Yo voy a tomar dos que me parecen fundamentales. El primer desafío es cómo conseguimos en una sociedad civilizada, a la que le costó más de 200 años, sumar unas garantías de privacidad de las personas y de libertades individuales, no tener al Big Brother, al ojo que nos está viendo y que sabe qué decisiones vamos a tomar y que se mete a la cocina de nuestra casa. Yo creo que es el principal problema, es un tema de libertades en las democracias actuales. Pero otro tema también tiene que ver con el momento que estamos viviendo de una enorme volatilidad e incertidumbre hacia dónde va el mundo. Y el Big Data, para quien lo tenga y lo controle, tiene un gran poder de discernimiento y decisión. Quien tiene el Big Data tiene hoy el poder. Y por eso, si está desprendido de una cadena de valores, de una educación adecuada y de la visión del bien común y de la persona en el centro, el gran reto es que nos convirtamos en una sociedad que, pensándose libre porque expresa con mucha facilidad sus opiniones en las redes sociales, en realidad es una sociedad hiper controlada en la cual ya saben qué decirme y qué no decirme para que yo reaccione como ellos quieren. Estamos en las manos del Big Data. Entonces, ¿yo qué diría hoy? Ha surgido a la sociedad y a la mexicana un enorme potencial que es el Big Data, que puede servir para cosas muy buenas, por ejemplo, para determinar un tema de epidemias médicas. Bueno, con el Big Data yo puedo saber qué probabilidades hay en Guerrero hoy del chikungunya, o puedo determinar qué probabilidades hay hoy hasta de un posible percance o catástrofe de orden natural. Pero también puedo cambiar las opiniones y manipular para conseguir mis objetivos. Si eso no tiene una regulación, pues es una gran herramienta, es como dejar una pistola, una AK-47 en manos de un niño, ¿no? Que no hay regulación y que no hay un papá que se la quite y que le diga, oye, esto no se usa para tal o determinada cosa. Así nos encontramos hoy en México. Seguimos con un tema apasionante, que apasiona a todos, ¿verdad? Y más aquí a los expertos, sí, claro, que es el Big Data. Y bueno, pues todo este volumen tan grande, todo este concentrado de datos, me estabas diciendo, Bodio, que en ocasiones no lo almacenan en la nube. Entiendo entonces que esos 20 terabytes o 50 terabytes, ¿en dónde están? Bueno, ¿en un computador? Están en una computadora en Pero es un riesgo enorme porque pierdes la información y adiós. Sobre todo escalabilidad. O sea, la nube lo que nos da es una escalabilidad elástica. Es decir, si estamos hablando que los datos se duplican constantemente en el tiempo, pues evidentemente el almacenamiento también lo es, ¿no? Ajá. Y también las funciones que se aplican a los datos. Hay 4 cosas básicas que hace el Big Data. Una es segmentar, la otra es predecir, la siguiente es simular y las siguientes son decisiones en tiempo real. ¿Sí? Esas cuatro funciones necesitan un gran volumen de datos para poder tomar una decisión. Y un ejemplo muy rápido de esto es, por ejemplo, cuando vamos a otro país. Hace poco tuve el gusto de estar en Japón y no sabía nada, ¿no? Cuando vas sin información, no sabes dónde comprar, qué visitar y todo te sale mucho más caro. Pero cuando te llegan las informaciones y te armas de todo un set de información local, pues empiezas a tomar decisiones, como tú lo mencionabas, con mucho menor costo, con mucho mayor placer a lo que tú te gusta, o sea, qué es lo que tú quieres ver, ¿sí? Y todo esto te lo va proporcionando la información que tienes almacenada en múltiples bases de datos que te da decisiones en tiempo real. Y esta es la aplicación que vamos a vivir día a día, o sea, vamos a tomar decisiones mucho más en la salud. Hay muchísimos ejemplos de que cambia tu ritmo cardíaco en un cierto tiempo y ya saben, o ya te puedes decir, oye, te va a dar, vas a tener presión alta, vas a tener diabetes, vas a hacer esto, o sea, ya podemos predecir, y en la genética no se digan los avances que hay. Los exámenes del ADN, que yo me hice recientemente. ¿Para saber tus ancestros o qué? Sí, como curiosidad es interesante que sepas las nacionalidades que tienes de herencia, etcétera. Pero lo más importante, a mi gusto, es los datos precisamente que tienen que ver con la salud,
con el bienestar y cómo estadísticamente tú puedes medir las probabilidades de qué enfermedad podrías tener y sabiendo la información con tiempo, pues te puedes cuidar. Prevenir. ¿no? Y Claro. Ahora te doy la otra cara de la moneda de eso, porque yo también lo hice, la verdad que fascinante y ver toda la descendencia y demás. Rusos tienes, ¿no? Más bien, toda tu ascendencia, ¿no? Toda tu ascendencia. Muy, muy interesante. Pero, a ver, el buen manejo de los datos. ¿Quién controla los datos? Claro. Yo acá estoy voluntariamente agarrando uno de estos aplicadores, poniendo un poco de saliva, lo meto en un tubito y después me dicen Sí, lo que le llamamos aquí un cotonete, un Q-tip, cotonete, que con la saliva te hacen la prueba del ADN y entonces te salen ancestros de N 1000 años atrás y te sorpresa, dicen que venimos de tienes África. un tío chino, ¿no? Exacto. O que tienes un tío en el Congo, no sé qué. Ahí mismo en la plataforma te dicen, tienes un primo. Te dicen, Aquí, y te puedes ¿no? conectar. Y bueno, hay casos, yo he leído de hasta hermanos y etcétera, ¿no? Está muy Ahora no interesante. soy la otra cara de la moneda. A ver, ¿cuál Ahora es? pensemos quién maneja sus datos y ojalá para el bien. Para Claro. el bien va a decir, mira, tengo propensión a diabetes, tengo a un cáncer. ¿Qué pasa si en manos de una aseguradora o de un hospital o de un ente de crediticio van a decir, ¿sabes qué? Porque tienes estos parámetros. Tú ya estás hablando de la película, Te man. puede llegar. Pero Ya es hay la una parte película del muy singularity. famosa Sí, de hay eso, varios, ¿no? La de hay varios. Gattaca. Y también la de Matrix. A ver, entonces, hablando ya de ese ¿Cómo tema, vas a manejar esos datos? ¿Y qué va a pasar en el momento que estamos muy cercanos, cuando muchas de estas máquinas empiecen a tomar más decisiones solitas? Más predicciones. A ver, entonces esto me lleva a preguntar lo siguiente. ¿Qué límites debemos ponerle al Big Data? Excelente pregunta. Yo considero que en este momento no se han trazado los límites. Actualmente, cualquier compañía, sea que esté en genética, sea que esté en comercio, sea que sea una plataforma de música, lleva hasta donde más se pueda para obtener más precisamente de las personas y de los Y usuarios. ser muy inflexible con los límites podría detener la innovación. También hay que tener cuidado. No, Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí hay un límite muy básico y muy normal. Es la ética. ¿Sí? O sea, finalmente hay un fin ético en la tecnología y yo creo que toda la tecnología debe de ser para que tengamos un mejor desarrollo. problema es ¿La ética de quién? ¿Quién la está manipulando? ¿Quién mide la ética? Pero La esa- nuestra, la de Rusia, la de Corea del Norte, la de quién? No ha llegado digamos, a un estándar, ¿no? O sea, Exacto. han empezado, por ejemplo, en la privacidad donde más avances ha habido, pero los usos que se están haciendo sobre eso, por ejemplo, el hecho de que nazca la inteligencia artificial tiene riesgos enormes para toda la raza humana, ¿no? Muy bien. Inclusive desaparecer como raza ¿Ya no humana. viste Terminator? Pero ya te estás yendo muy lejos, muy atrás. Eso me dejaste temblando, Evodio, con esto de desaparecer la raza humana. Vamos a retomarlo en conclusiones en el siguiente bloque, que será nuestro último bloque. No se vayan. Súper. Big Data en Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. Big Data o Big Data literalmente significa macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala. Algoritmo, secuencia lógica finita y con instrucciones que forman una fórmula matemática o estadística para realizar el análisis de datos. Analytics, forma de capturar informaciones, procesarlas y analizarlas para que se conviertan en insights. Insights son el eslabón perdido entre los datos y el valor del negocio. Este eslabón será importante para avanzar en el uso de los datos. También es una clave que permite encontrar la solución a un problema. BI, Business Intelligence, método que transforma informaciones almacenadas y analizadas en datos que son estratégicos. Data Scientist o Data Scientist es la persona que capturará los insights, las principales informaciones dentro de un gran volumen de información, es decir, el analista de datos. Small Data o Small Data, como su nombre lo dice, se refiere al análisis que se hace con pocas fuentes de datos. Datos no estructurados. Son datos desorganizados como los mensajes en emails o correos electrónicos y redes sociales, pero estos permiten una gran posibilidad de extracción de insights comerciales. Data Cleansing o Data Cleansing, método que mantiene los bancos de datos libres de informaciones inconsistentes o irrelevantes. Data Lake o Data Lake es un lago de datos en el cual se almacenan informaciones en su estado natural y en gran volumen.
Data mining o data mining es la minería de los datos, la forma de descubrir informaciones relevantes. Siempre nos damos un tiempito para hacer un glosario con términos, tal vez los más usados, no son todos, porque hay muchísimos términos y más para cuestiones como el Big Data o el Big Data. Y tratamos de dar los pormenores, como los insights que hablaban y demás, que son los términos que usan nuestros especialistas y que los usan tan de a diario o tan de al día, que pues de repente decimos, a ver, espérame tantito, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Pero vamos directamente a conclusiones. Federico Carranza, cuéntame. Conclusiones del Big Data. Mira, igual como hicimos la vez pasada, yo me quedo pensando mucho en los usuarios, en los televidentes. No puedes tapar el sol con un dedo. El Big Data y la inteligencia artificial está para quedarse. Y muchas veces pensamos de que esto todavía falta unos años, pero no. Estos son modelos matemáticos con permutaciones real time, 24 horas al día. Entonces va a ser muy, muy rápido. Para los televidentes que están considerando carreras y demás, yo me quedo pensando, traten de adelantarse al algoritmo, traten de estar, si no ayudando a crear el algoritmo, traten de estar con los lugares donde va a ser más seguro para ellos. Estudien, aprendan mucho inteligencia emocional, infórmense de esto. Y para las empresas que nos están escuchando, porque ese es el otro lado, lo que más nos estamos encontrando es que hay fuentes de datos muy ricas que no se hablan entre ellos. Conectar esos datos va a ser no solo para el beneficio de los clientes finales de esas empresas, pero particularmente para que esas empresas sigan existiendo. Y esa para mí es la conclusión más fuerte que hay. Entre más llegas a conocer a tu audiencia, más les llegas a ofrecer algo que sea de utilidad para ellos, mayor posibilidad tienes de sobrevivir en los próximos años. No de mantenerte creciendo, de sobrevivir. Y es porque tenemos empresas muy grandes donde van a pasos agigantados por ese mercado. A ver, Enrique, suavízame un poco este asunto porque la supervivencia me dejó en ascuas. Exacto. Mira, lo que te puedo decir es que en un país como el nuestro es una oportunidad aprovechar la tecnología como motor de desarrollo. Creo que estamos en una posición privilegiada. Somos... ¿Como México o como México? Como Latinoamérica. Como Latinoamérica. Y específicamente como México, donde estamos observando cómo está avanzando el tema en otras latitudes y podemos usar esa información para aplicar buenas prácticas aquí nacionales. Y vaya que es una realidad que, por ejemplo, el comercio electrónico es un motor de desarrollo. Estas empresas a las que se dirigió Federico, muchas, te aseguro que no venden en línea sus productos o servicios. Sí. Es algo que pueden aprovechar, se pueden asomar inmediatamente a hacer esas iniciativas y seguramente les va a beneficiar. Tal vez no en el primer año, tal vez en el segundo o en el tercero, pero definitivamente a mediano plazo va a ser algo que sea totalmente relevante para nuestro país y sí en algunos casos inclusive un tema de supervivencia. Yo invito a la audiencia, a la gente que te escucha, a este programa que se enfoca a temas de tecnología, que siempre lo he dicho, gracias por dar esta educación al público en general, que abracen la tecnología, que vean lo positivo, que hay temas, hay retos, hay situaciones que resolver, pero en general creo que todos los que estamos aquí somos partidarios de la tecnología, optimistas de que esto ayuda a la humanidad. Es lo que la evidencia nos ha demostrado en los últimos años. La tecnología nos ha hecho vivir mejor y seguramente en el futuro vienen cosas muy buenas para México si seguimos en el camino de adopción tecnológica, de apertura a los medios digitales y en general de usar de buena forma el Internet. Y estar al día con estos temas. A ver, mi querido Juan, cuéntame. Sí, mira, concuerdo mucho con lo que precisamente Federico y Enrique han mencionado. El Big Data no es que ya está, ya viene, no, ya está, ya se quedó con nosotros, hace parte de nuestra vida. Y eso que en el programa no hemos mencionado nada respecto al dramático descenso del costo de la tecnología como tal, de la producción de la tecnología. Próximamente cualquier elemento decorativo de tu casa va a tener un microchip que puede estar en su procesador recogiendo información de lo que tú haces en casa. Estaremos hablando después de un programa, perdón que te interrumpa, del Internet de las cosas. Que viene ahí, ¿no? Entonces, más el Internet de las cosas, más todo este comportamiento en redes sociales, yo creo que al fin y al cabo lo que tenemos es un poquito que
estar relajados, tranquilizarnos y tener muy consciente de que si queremos una mejor experiencia y un mejor uso y relación con la tecnología, pues tenemos que ceder ante muchas cosas, hacer como ese trade-off, ¿no? Desde qué punto estoy dispuesto a ceder para recibir qué a cambio. Y digo, viéndolo un poquito futurista y lo que mencionaba Ewa ahorita con el tema de la humanidad y eso, digamos que vamos a cambiar como especie, como humanos, sí lo creo. Sí. Kurzweil, precisamente uno de los cofundadores de Singularity University, menciona precisamente como para 2050 en adelante los humanos podríamos tener inclusive microchips dentro del cuerpo que detecten con prevención qué enfermedades vas a padecer cuando tengas 70 años. Y desde ya esos mismos microchips tengan nanorobots o te inyecten nanorobots que maten esas células que son las que te van a producir el cáncer cuando tengas 60. Entonces, sí, totalmente vamos a cambiar y todo esto gracias a la tecnología y al Big Data. Entonces no va a haber desaparición de la especie. No, yo creo que, como dijo Camilo, es... No, qué bueno. No, yo creo que es una transformación. Es una evolución. Exactamente. Se habla mucho de 3 tipos de evolución gracias a la inteligencia artificial. La primera tiene que ver con los cyborgs, que ya lo mencionaste. La segunda tiene que ver con la realidad virtual, que también viene atrasito de todo esto, y de alguna manera esto va a cambiar nuestro entorno, ¿no? O sea, la realidad virtual va a ser algo que nos va a impactar, mucha gente va a preferir estar en la realidad virtual que estar aquí con nosotros, ¿no? Sí. Y el otro cambio muy fuerte, lo que ya platicamos, es la genética, ¿no? O sea, humanos perfectos. Humanos diferentes que inclusive podemos modificar nuestro cuerpo para adaptarnos a otros ambientes, sobre todo con el tema del espacio. Entonces, eso es a lo que me refiero, que se va a dejar desaparecer la raza humana como es hoy. Ya me dejaste muy tranquila. Como es hoy. Va a evolucionar, pero por supuesto se hable también un gran gap entre aquellas personas que no se han subido a este barco de la tecnología, y no porque no quieran, sino porque muchas veces no tienen los medios adecuados para entrar a la tecnología. Y yo coincido con Enrique que ese es nuestro papel como expertos en subirlos, y en ese sentido la tecnología está avanzando muchísimo. Muchas gracias. Evodio, Juan, gracias también a Federico y a Enrique. Gracias a ustedes por su preferencia en Vida Digital. Próximo sábado, otro programa. No parece. Buenísimo.